Hoy día nos corresponde hablar sobre Immanuel Kant o Manuel Kant, el criticismo de Immanuel Kant. Nació Manuel Kant, uno de los más grandiosos filósofos de la historia del pensamiento, en una pequeña ciudad alemana en el año 1724. Fue un hombre que nunca salió de su ciudad y sin embargo su fama trascendió a su país y a su época. Fue un hombre de origen humilde y debía dar clases como preceptor privado para sobrevivir mientras estudiaba y era muy metódico y soltero. Se cuenta además como anécdota de ello que pasaba exactamente a la misma hora para dar sus clases y que la gente controlaba sus relojes a la hora de su paso. Fue profesor universitario de varias asignaturas como matemática, lógica, física, geografía y metafísica. Su obra filosófica, sin embargo, comienza tarde en su vida. A los 57 años publica su libro más famoso, donde está lo medular de su filosofía, y es la crítica de la razón pura. Luego la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, los prolegómenos a toda la metafísica futura y la fundamentación metafísica de las costumbres. La crítica de la razón pura se divide en tres partes. La primera, que es la estética trascendental, donde él estudia el conocimiento a través de la sensibilidad. La segunda es la analítica trascendental, que trata del entendimiento. Y la tercera, la dialéctica trascendental pura de la razón. El estado de la filosofía y las ciencias de su época, Kant se encuentra, cierto, frente a dos corrientes filosóficas que nosotros ya hemos estudiado en la época moderna, y son por una parte el racionalismo e idealismo de tipo cartesiano, ¿cierto? Que había seguido siendo desarrollado por otros filósofos en su misma línea, especialmente por Leibniz, para quienes todo conocimiento verdadero corresponde a las ideas innatas y la experiencia de los sentidos era desechada como fuente de conocimiento. Y por otra parte estaban los filósofos ingleses, quienes tuvieron una importante llegada en el mundo actual de su época. Y estos afirmaban que lo que no estaba directamente basado en la experiencia no tenía valor de conocimiento. Pero lo grave de este pensamiento, especialmente en Hume, era que dejaba a la ciencia sin ningún valor de universalidad ni de necesidad, pues la experiencia siempre podría ser distinta y las conclusiones sacadas de ella eran por costumbre, de un acontecer igual, pero no por necesidad de que tuviéramos que ser de esa manera. Y a pesar de esa discusión filosófica de la posibilidad o imposibilidad de la ciencia, este era un hecho importante en el siglo XVIII. Las matemáticas habían dado ciertos pasos importantes con grandes descubrimientos, entre ellos de la geometría analítica y el cálculo infinitesimal, pero sobre todo la física con el genio de Newton, ¿cierto? Había logrado un gran avance en el descubrimiento de las leyes de la naturaleza. Y ahí también yo les coloco algunos descubrimientos, ¿cierto? Inventos del siglo XVIII. La gente de esta época estaba asombrada con este progreso de la ciencia y para Kant, un hombre muy informado de todo el acontecer de su tiempo, será un desafío el poder justificar racionalmente este hecho de la ciencia que encuentra leyes universales y necesarias. Entonces la filosofía de Kant va a ser llamada criticismo, porque él consideraba que para hacer filosofía debe primero hacer una crítica, o sea, un análisis del pensamiento y estudiar hasta dónde puede llegar el conocimiento del hombre. De ahí el nombre de sus principales obras, ¿cierto? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Ya el filósofo ha perdido la ingenuidad de los primeros tiempos. Hume ha dejado la duda de las posibilidades de un conocimiento racional, por lo que Kant se va a empezar a estudiar críticamente hasta qué punto es posible ese conocimiento. Y se plantea tres preguntas fundamentales. En la crítica de la razón pura plantea la siguiente. En la primera pregunta es ¿qué puedo yo llegar a conocer? ¿Qué debo hacer con ese conocimiento, cierto? ¿Y qué me cabe esperar? Él estudiará la manera como se da este conocimiento y las facultades humanas que intervienen en él, al mismo tiempo que su validez y universalidad. El conocimiento, dirá, proviene de los juicios.
En ellos relacionamos ideas, afirmando, negando unas de otras. En ellos atribuimos características a las cosas, por lo cual el estudio de lo que podemos conocer será para Kant principalmente un estudio de los juicios. Y analiza dos tipos de juicios, los analíticos y los sintéticos. Los juicios analíticos van a ser aquellos que en el predicado corresponde a algo que ya está incluido en el concepto del sujeto, y de ahí su nombre, analítico, o sea que proviene de un análisis del concepto del sujeto. Por ejemplo, Dios es poderoso, y al decirlo estoy afirmando, ¿cierto?, el poder de Dios. ¿Ya? Vemos incluido esa característica. Y se pregunta, ¿qué características tienen estos juicios entonces? También llamados de identidad, pues el predicado es parte de la identidad del sujeto. No solamente es Dios, sino que también es poderoso. Y hablamos de la característica de poder. ¿Ya? Estos son los juicios verdaderos siempre y en todo lugar, dice, pues no podemos pensar que en alguna parte Dios no fuera poderoso, o si no, dejaría de ser Dios. Tienen la cualidad de ser universales y al mismo tiempo necesarios, pues tienen que ser así, y es imposible que sean de otro modo. No dependen ellos de la experiencia, pues yo no tengo que comprobar a través de ella su veracidad. Esta cualidad de no depender de la experiencia, Kant la llamó a priori. Es decir, antes de toda experiencia, yo ya tengo cierto un juicio respecto de algo. Y los juicios sintéticos son aquellos en que se produce una síntesis entre el concepto del sujeto y el del predicado. O sea, el predicado me aporta un elemento nuevo que no está incluido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, las casas del sur de Chile son de madera y en el concepto de la casa del sur de Chile no está incluido el material del cual están hechas. Y en este conocimiento hay algo nuevo que se me aporta, cuando, porque debo recurrir, ¿cierto?, a la experiencia, verificar que así es. Y por ello son llamados a posteriori, porque esos juicios vienen después de toda experiencia. El conocimiento, ¿cierto?, entonces se da a través netamente, ¿cierto?, de los juicios. La manera entonces para Kant, como nos comentamos con el mundo fuera de nosotros, es la sensibilidad. Y es a través de los sentidos el mundo penetra en nosotros. Y por eso él afirma que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero al contrario de Hume, piensa que no todo conocimiento proviene de ella, ¿ya? Por lo que hablábamos del a priori. Dice también que nosotros pensamos comúnmente que el espacio y el tiempo son algo real, que están ahí y donde las cosas se van ubicando. Pero la gran novedad de Kant será afirmar que el espacio y el tiempo no son algo objetivo, que captamos juntamente con las cosas, sino que son algo subjetivo que el hombre, que el ser humano, ¿cierto?, pone en sí mismo para poder percibir la realidad. Kant consideraba, pues, que el conocimiento no era la acumulación de impresiones sensoriales, sino que dependía del aparato conceptual del ser humano, que en sí mismo no proviene de la experiencia, porque dice que no podemos llegar a conocer las cosas en sí, las fuentes del componente sensorial de la experiencia, pero es a partir de la experiencia, dice, que adquirimos ese conocimiento a través de un proceso de aceptación y nuestras ideas o conceptos son representaciones de los objetos que podemos experimentar directamente. Acá les muestro una imagen donde se puede identificar qué es lo que nosotros, a la pregunta que él dice, qué es lo que podemos llegar a conocer. Lo que podemos llegar a conocer, dice, es la representación, ¿cierto?, de la realidad del fenómeno. ¿Ya? Porque hay algo que la cosa en sí, que lo llama el noumeno, es lo que jamás podremos llegar a conocer. ¿Sí? Podemos nosotros identificar, ¿cierto?, cómo se nos presenta algo, pero no la cosa en sí. Podemos describir, alguien me puede decir qué es lo que es, me imagino un lápiz y me va a decir, ya, el lápiz sirve para escribir, pero sin embargo, ese concepto pudo haber variado si lo hubiese clasificado un tiempo atrás como otro nombre, ¿ya? Y yo habría identificado con otro nombre lo que sabemos como lápiz. Entonces solamente conocemos eso, las impresiones, las representaciones del objeto, ¿ya? Pero la cosa en sí o el nómeno jamás. Y eso para desearles un lindo fin de semana. Y antes de eso, se me quedaba
Es muy importante también en la filosofía, ¿cierto?, kantiana, el imperativo categórico de Kant. Él dice que, esto lo referido a la moralidad, dice que uno debe obrar de tal manera que pueda desear que la máxima de su acción se convierta en una ley universal. Entonces uno tiene que pensar si estas cosas que yo hago podrían ser una ley universal. Y si no lo son, no son válidas. ¿Ya? Como por ejemplo el robar, el mentir, ¿son válidas? ¿Son deseables, cierto, esa acción para realizarla con otro? A veces no, entonces no puede ser una ley universal, ¿cierto? Hay algo dentro de mí que me dice qué es lo que es correcto, ¿cierto? Así que a obrar de la manera que uno pueda desear la máxima de su acción se convierta en una ley universal, que puede ser el cumplimiento de una promesa. ¿Es importante o no? Bien, y así les dejo con el criticismo, ¿cierto?, de Immanuel